Hola gente, ¿cómo estamos? Muchachos, ¿cómo estamos? Nuestro Bien. tercer episodio. Qué genial. ¿Cómo estamos? ¿Cómo analizan los dos episodios anteriores que tuvimos? A mí me gustaron. Y si la gente interactúa con nosotros, nos dan más ideas de poder otros temas que queremos hablar en fuera de contexto. Hay muchos temas, Sí. pero por lo menos queremos seguir el hilo a lo que las personas tiran o algún dato o algún... Esto me gustaría que hablen. En algún momento quizás vamos a tener que hablarlo de todo. No sé si vamos a llegar, pero queremos tocar los temas más interesantes. Sí, justamente en este programa de diciembre tenemos un tema buenísimo, atrapante y muy interesante, cuyo título es nada más y nada menos que Tatatatas. Pesebre versus arbolito. Así es, gente. Queremos hablar de la Navidad, de todo lo que involucra la Navidad. Y hay un debate en el mundo cristiano sobre el pesebre y el arbolito. ¿Qué tiene que haber y qué no en tu casa? ¿Qué es bueno, qué no? ¿Qué acepta Dios o qué no? Ujú. Pero antes de irnos a este debate, y vamos a ir a la parte etimológica, a la historia, a lo histórico. Hoy vas a sacar todas tus dudas de dónde viene todo esto. Vamos a hablar de las costumbres navideñas. Porque estamos en diciembre. Y Sí. de hecho, en diciembre arrancan las costumbres navideñas. Sí, claro. Exactamente. O sea, cuando una vez, bueno, vamos a llegar. Cuando armas tu arbolito o tu pesebre, depende de quién gane el debate después de este episodio, Sí. ¿verdad? Obviamente ya empiezan todas las costumbres navideñas. Y de hecho, ya empezás a comer pan dulce desde noviembre. Y terminás Sí. de comer pan dulce más barato en febrero. En febrero. Sí. ¿Qué tal la mitad de precio? Pero Claro. ojo, la oferta ya está en agosto. En Sí, agosto ya sí. entra. Qué Y loco. ya ve el pan Cuando, dulce. cuando ya hay pan dulce en el supermercado, se siente De el la ambiente Navidad. festivo. Exactamente. Che, pero sí. lo de pan dulce hace un tiempo. Pan chip también hay patada ahora. Sí. Claro, Ya porque ese hay- es navideño también. Ya, ahí Y ya. cuando decimos pan dulce, estamos hablando a los que tienen frutas abrillantadas y uvas pasas. Exactamente. Por eso decimos pan dulce. Sí. También aparecen los chocotones, que no pueden ser llamados pan dulces, Sí. pero también marcan el inicio de la época festiva. Que podría ser en otro debate, ¿verdad? De Sí. quién gana realmente. Pan dulce ¿Quién es versus más- chocotones, Sí. ¿verdad? ¿Quién hay, es más mucha, navideño? hay mucha gente que considera un atentado a las tradiciones navideñas el chocotone. Sí, o sea, amén. considerarlo como pan dulce. No, no, Sí, está sí, al sí. mismo nivel. No. No es lo mismo. No. No. Hablamos, yo como también chocotones, pero no pan dulce con fruta abrillantada y uva pasa. Sí. Sí. Ok, Sí. justamente... O si no, acá termina el programa y me voy. Sí. 3 contra 1. 3 contra 1. China a la mesa. Si no estamos de acuerdo en eso, no seguimos. No, no, no. Bueno, costumbres navideñas. Por ejemplo, ¿qué costumbres navideñas tienen los paraguayos? Para mí, como estaba compartiendo detrás de cámara, es sí o sí al día siguiente ese desayuno monstruoso a las 11 de la mañana, donde vas a agarrar, no sé, tu peseto, lo que sobró, tu sopa, mojas con tu café, Con con tu tu cocido. Coca-Cola otra vez. Ese es tu desayuno. Sí. Literalmente es tu horario de comida cambia totalmente. Totalmente. O sea, vos estás almorzando a las 6 de la mañana, por ejemplo. O sea, Sí, no- y no- no- exactamente. Y desayunás tipo a las 12 Sí. y 12:30 ya almorzás. Lo mismo que desayunaste. Sí. Pero Vos sabés cambia. que eso iba a decir porque yo normalmente no desayuno porque ya duermo a las 3 de la mañana por ahí y ya me levanto para No quiero comer preguntar qué nomás ya. estabas haciendo. Travesuras navideñas. Estaba tirando bombitas. Eh, bueno, costumbres navideñas, muy bien, Cristian, está muy bueno eso. Por ejemplo, hay gente que el 24 de diciembre tiene que comprar su ropa. ¿Por qué Sí. te hace ir al shopping el 24 o, Teniendo otros días. o al mercado, verdad? ¿Por qué Sí. no te va el 20, el 21? Sí. Sí, porque esa es la tradición. Sí. Así cuenta la leyenda, Cuenta ¿verdad? la leyenda que es. Mía no es esa tradición. Ahí vas a tener la ropa nueva. Sí, Que y- todo el año vas a usar después Esa, de por eso. ejemplo, es una tradición de gente de mi familia. Sí, comprarse la ropa nueva. No Sí. me incluye a mí porque yo tengo mi ropa que sale en Navidad nomás. Sí, entonces no le puedo defraudar que espero un año entero mi ropa en el ropero para salir en Navidad. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Va a quedar en el olvido. Claro, si no va a quedar, saca- se va a sentir mal. Sí. Hay algo, por ejemplo, que yo llegué a tener compañeros de trabajo que hacían, que era vestirse todo de rojo. Tiene que ser sí o sí rojo. Imposible de otro color. Para ese día. Para ese día. Hay familias que se ponen de acuerdo. Vamos Sí. a ponernos todos estos colores. Ah, Sí. no. Ah, no. Sí, así dicen la leyenda. Cuenta. Sí. Sí. Si cuenta la leyenda, el mito dice de esa manera. Sí. Por ejemplo, ¿quién no explotó fosforito en su infancia? ¿Quién no Híjole. empezó con el ajito? El ajito por el primer nivel. Esa es la iniciación. Sí. 6, Sí. 7 años, Sí. 5 o 6 años, ajito. Niño que Sí. se respeta comienza así. Sí, Sí. empieza así. Hay una iniciación, un ritual de tu familia que te Claro. entrega el primer ajito de Sí. tu vida y Y empezar así a tirar. arrancás. Así Claro, arrancás. claro, claro. Y depende del favorito.
El favorito ya es algo más denso. Sí, vos cuando eras niño y explotabas ajito, le mirabas con envidia a los que explotaban Sí. fosforito. Sí. Ese era otro Sí. nivel. Sí, Sí. sí. O Y sea, vos- después estaba el nivel justamente de macho que ya era o sea, cortarle el favorito ahí para que en menos tiempo y ahí recién tirar. O como contaba Nicolás de su abuelo, sí, explotaba en su mano. Mi abuelo agarraba el favorito y ponía en la punta de su dedo y él prendía y él no tiraba. Él levantaba así y... ¡pra! Para nosotros era un semidios así. Quiero decir más que no estamos tirando ideas que la gente Exacto, necesita sí. hacer. Solamente No son hagan comentarios. eso. Sí. Cosas que se podían hacer antes que Porque ahora está estamos prohibido. yendo en contra de Sí. todo lo que el Ministerio de Salud dice Sí. no hacer. No, Estamos exactamente. contando anécdotas. Sí. Cosas que no Solamente se hacen. eso. Cosas Como que no era se el hacen. de SmackDown y eso. Esto no lo hagan. No lo casi. hagas. Exactamente. Y Exacto. con una silla eso después le da. Esto Bueno. se probó en un ambiente controlado. Sí. No lo hagan en tu casa. Por ejemplo, entonces las bombas. Vamos a hablar de las bombas. Eso es lo que explotábamos cuando éramos chicos. Del menor al mayor. Empezábamos con el ajito. Sí. Sí. Seguíamos con el fosforito. Después ya venía, por ejemplo, en mi caso era la cola de dragón que vos prendías. No explotaba, sino que hacía un... brrr, así. Sí. Era más como un fuego artificial. Era un fuego artificial. Después ya venía la cebollita, Sí. que era el cebollón, pero no tan fuerte. Sí. Y después venía... Ah, es el intermedio. El intermedio. Sí. El cebollón. Ese era para Es- prepararte para el cebollón. Sí. Ok. El cebollón Ah, era una locura, será. un buen invento. Qué fuerte explotaba, será. Y hoy día... Hechos bueno, en la gloriosa ciudad de Luque, ¿verdad? Que no tienen marca Sí. ni no tienen nada de fabricación. Sí. Y esa era la emoción, ¿verdad? Que no sabes que puede llegar a pasar al usar eso. sí puede funcionar. Hay uno que me viene que era esa lluvia. No sé si se la acuerdan. Ese lluvia. sí o sí, llega a la osa, sí o sí, se toito prenden. ¿Quién Y, lluvia. sí, será? y algo tradicional, eso no dijimos, ¿sí? A las 12 entrar porque te puede caer una bala perdida. Sí, pero de cierto. hecho sucedieron accidentes, pero es como Claro. que no. Está Llega a las todo 12 bajo y techo. adentro, todo bajo techo, Sí. todo no, bajo techo. No, y vos salís, entra, Nico, entra. Sí, así ¿verdad? mismo. Sí, es Sí. desesperante. Como cuando llueve y tenés que juntar la ropa. Así. Exacto. Así mismo. Tiene que sí. ser con ese... Esa es la emoción. Esa Todos es la esperamos que emoción. llegue la 12 para correr adentro. Exacto. ¿verdad? Sí. También está la estrellita. La Sí. estrellita también para los chiquititos también, la Sí. estrellita, Sí, ¿verdad? sí. O en su defecto, La virulana La encendida. virulana. que sí. sacaste de la antena de tu tele. Sí. Para Y los que no, preencendiste. para los que no sabían, antes la tele tenía antena. Así mismo. Y la virulana potenciaba la señal 5G de la tele. Sí. Bueno, y esa gran costumbre que teníamos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién no creyó en Papá Noel cuando era chico? Ujú. ¿Verdad? La carta, portarte bien. A lo mejor, sí, qué triste, ¿verdad? Saber que a lo mejor tu papá y tu mamá no tenían plata y te decían que te portaste mal nomás y que por eso no tenían regalo. No, ¿Quién pero sabe, probablemente verdad? te portaste mal también. Y vos te reforzaste para portarte bien. Bueno, yo no sé. Papá Noel no es que llegaba a mi casa. En mi casa llegaban los reyes. Sí. Entonces Ok, yo le escribía carta a los reyes magos. Y vos le No, preparabas el... por supuesto. El ¿Qué van a, pasto qué van y a comer eso. los camellos? Tienen Y hambre. agua. Viajaron mucho, tienen que Sí. tomar. A mí me pasó una migración. Yo empecé con Papá Noel, Migración. después me... Migraciones. Sí. Migración, sí. Ah, Salí en de tu Papá creencia. Noel a En los su Reyes Magos. viaje. En mi viaje astral. Pasé justamente de Papá Noel a los Reyes Magos. ¿Y a qué edad te enteraste que no eran reyes? O sea, que A los 17 por ahí. lo que te traen. Casi. Cuando A salí los del dos colegio. por ahí. En este momento, Cuando estuve en si primera hay toalla. niños presentes, por Sí, favor, por favor. sáquenlos cerca de la Sí. pantalla porque no existen los Reyes Magos. Hoy. Existieron, Sí. Sí. pero Papá Noel nunca existió. Pero también sí, de alguna manera se saca la figura de algo que sí fue histórico, ¿verdad? Pero no queremos tampoco herir a ningún Que se pongan niño. tristes. ¿sí? Sí. En este espacio es para mayores de 13 años. Sí. Sí. Que se van a explotar bombas, Bombas con... más grandes. Sí. Si vos estás explotando ajito todavía No, en esta este etapa de momento- tu vida, este no es el momento que vos escuches este podcast. ¿Qué otra costumbre hay? Muchas cosas que hacíamos cuando éramos Comida. chicos. Comida. La comida. La comida, eso es algo que es muy tradicional en Paraguay, ¿sí? Porque se come, todo el mundo lleva para todo el mundo, ¿sí? O sea, vamos a irnos, somos 10 personas, entonces Nico lleva para 10 personas, Esteban lleva para 10 personas, César lleva para 10 personas y Cristian lleva para 10 Sí. personas. Ausivo. Sí, lo- así, luego, ¿entendés? Sí. Todo, entonces, los 10 llevamos para 10 personas, Sí. porque si hay, y en serio le digo, para muchas familias es como que si hay poca comida, es como que no es un ambiente festivo, ¿verdad? Claro. Inclusive hasta tristes. Sí, exactamente. Vos sabés que les conté hace rato, ¿verdad? Pero no a los que están escuchando ni viendo. Mi mamá cocina súper bien. Y ella hace lengua a la vinagreta. ¿Cómo era otro? Vitel toné. Vitel Vitel toné. toné, peseto con salsa madera. Y realmente tiene toda la pinta. Yo no como nada de eso, ¿verdad? Y para mí hace pollo al horno. Qué triste tu Navidad, Nico. Sí, Sí. o si no, costillita de cerdo. ¿Qué pasó una vez? No hizo nada de eso. ¿Saben qué comí? Le doy un intento. Paté. No.
Demasiado triste llegué a hacer eso. ¿verdad? Comí pancho. Comí pancho, será. Muy bien, pancho de Navidad. Le pusiste uvas pasas. Porque si le pones uvas pasas ya es una Qué cena de triste. Navidad. No, qué triste. Sí, en esas casas de clérigo así un pancho. Sí, porque es el momento donde todos nos volvemos decoradores. Y Sí. a toda la comida le pones uvas pasas. Claro, Sí. guirnalda le voy a poner. No, claro. y también está lo siguiente, las películas de Navidad. Sí. Bueno, antes de entrar a las películas quiero mencionar esto. Cartoon Network antes empezaba desde el 1 de diciembre Sí. hasta el 25 de diciembre. ¿te Se acordás? llamaba los 25 días de Navidad. Los 25. Qué momento tiempo cultural. será? Sí, y terminaba con que el 25 de diciembre daba Rudolf el reno, la nariz roja. Claro, el 24 era todo el día, todos los dibujitos que dieron. Sí, todo episodio todo ese navideño. episodio. Sí. Todo era Ese es un momento canónico de todo niño que tuvo TVD. Quiero decir nomás que empezamos el programa y se terminó el TR. Bueno. Vamos a tener que aguantar. Producción, por favor, si producción me puede ayudar después con el TR. Bueno, estaba Rudolf el reno de la nariz roja, el cacanueces Sí. y después todos los especiales. Ahora hablemos de las películas. Obviamente, ¿cómo no mencionar Mi pobre angelito. Mi Sí. pobre angelito? Esa Pero- es una herencia. sí. Vos le enseñás a tus hijos Sí. a ver Mi Pobre Angelito. Bueno, acá lo que estamos acá, Esteban, lo que sabemos, Esteban y yo tenemos... Lo que Yo le enseñé a mi hija a ver Mi Pobre Angelito y para ella ya es una Sí, tradición. claro. Espero que vos le enseñes a tus hijas Sí, le voy a a ver enseñar. Mi Pobre Angelito porque es una tradición. Sí. Yo acá tengo una pregunta. ¿Nosotros consideramos canónico la tercera película? No. No, No. para nada, no, No, no. no estaba Mi Kevin Pobre Angelito tiene McAllister. 1 y 2 nomás. Uno y dos nomás. Sí. Porque Sí. hay gente que dice que el tercero es canónico. ¿verdad? No. Es buena, tampoco es mala. No, claro. Pero si no está. El mismo actor. No, el mismo no, actor es ya lo no. mismo. Ahora, ya no hay otra es- película que también se sumó a esta tradición navideña que hace un personaje muy emblemático. ¿Cuál es esa siguiente película? Ah, sí. El que hace Arnold Schwarzenegger. Sí, ¿cómo se llama? El regalo ¿Turboman? prometido. El regalo prometido. prometido. Turboman Turboman es es el el personaje. regalo en sí, ¿verdad? Pero el Sí. regalo es una tradición, ¿verdad? Ya el regalo prometido. Estamos esperando para ver primero Mi Pobre Angelito y Sí. después el regalo prometido. Para mí que hay otro también duro de matar. Duro de matar, sí. Pero- Porque ¿En serio? Duro de matar El uno. uno y el Y dos. el uno y el 2 dos. son en época de Navidad. Sí. Sí, Ah, sí, mira. también. Mira, Ese sí o sí. Sí. Muy sangriento, pero Bien, sí. Gracias, Cristian. Voy a Es agregar tradición. mi playlist navideña. Duro de matar. Sí. Y yo tengo una recomendación para que vean esta Navidad. Está en Netflix. Se llama Klaus. Una Sí, muy bastante bueno. sí. buena Muy bueno. y reflexiva película. Bueno, hablamos de todas las costumbres, creo. Sí. ¿Hay algo más que quieran decir antes de entrar en este momento serio? Y para la gente que está viendo, escribinos ahí en los comentarios cuál es tu tradición navideña. Sí. ¿O qué? Porque quizás nosotros estamos hablando muy de nuestro contexto paraguayo, ¿verdad? Pero hay muchas otras tradiciones. Para nosotros en América Latina es esperar las 12. Sí. La Navidad se festeja el 24 y se espera a las 12. Sí. Para otras culturas más hacia el norte es el 25 se celebra. No hay nada el 24. claro. El desayuno y el almuerzo de toda la familia es lo que para ellos es importante. Ese es el momento. Ese es el momento de celebrar la Navidad. Para nosotros empezar a comer a las 11. Por y ejemplo, todo mi el resto familia. que niega la existencia de Jesús. Sí. ¿Qué es lo que hace el 24 y el 25? Quiero saber, festejando con nosotros. ¿Verdad? Pero tengo igual. Lo mismo Semana Santa y Lo así mismo, sí. sucesivamente. Bueno, no importa. Gracias por sumarse a esta celebración cristiana. Ok. Y vamos a llegar también a eso. También vamos a llegar a eso. Vamos al inicio, ¿sí? Vamos al origen de la Navidad. Cristian, comentanos cómo se origina esto de la Navidad. ¿De dónde viene? Bueno, empecémoslo con el nombre. La palabra Navidad se origina justamente de una palabra latina que significa natalidad, que tiene que ver con nacimiento. Entonces, obviamente, a nivel cristiano, se centralizó eso en el nacimiento de Jesús, Sí. el nacimiento justamente de Cristo. Y con el tiempo justamente se fueron agregando, ¿verdad? Varias tradiciones al respecto, ¿verdad? Que algunos en su momento tuvieron un origen que no necesariamente era cristiano, que no necesariamente era cristocéntrico, pero hoy en día está muy arraigado lo que es Navidad. Por ejemplo, vos pensás en eso y es Navidad, pero originalmente no tuvo esa intención. Esa intención. ¿Cuál, qué, por ejemplo, sería eso? Y justamente como estamos hablando nosotros, comencémoslo primero con el tema de la fecha. Vamos a hablar de la fecha. Bueno, nosotros tradicionalmente solemos asociar eso el 25 de diciembre, ¿verdad? Pero si vamos nosotros a ponernos técnicos,
vamos a hacer un análisis arqueológico, vamos a consultar uno que otro experto en el área, ellos te van a comentar que es muy difícil aseverar o asegurar de que el 25 de diciembre nació Jesús. Primero luego porque los evangelios no son muy precisos con la fecha. Tampoco coinciden, ¿verdad? Lo que es el tiempo de lo que sería justamente el mes de diciembre con lo que relata los evangelios por el tema del invierno. Entonces, según algunos estudiosos creen, y varios arqueólogos yo ya vi que ya comentaron, se cree que Jesús nació aproximadamente entre agosto y septiembre, que fueron los meses que Jesús pudo haber nacido. Y en cuanto al año, realmente cuando nosotros tenemos nuestro calendario, porque en teoría nuestro calendario dice que en el año 0 o en el año 1 fue donde Cristo nació. Sí. Pero esa fecha está muy ligada al año de fundación de Roma. Uh-huh. Entonces, se cree que hay unos 2 o 3 años de diferencia. Se cree que entre el año 4 al año 7 más o menos pudo haber nacido Jesús. Y eso se va justamente debatiendo porque los escritos no son muy precisos en cuanto a la fecha. Pero sí hay un rango de tiempo más o menos que se maneja. Entonces, decir el 25 como tal fue el día o el mes que nació Jesús es muy difícil de aseverar históricamente. Claro, entonces podemos decir que no es que nos defendemos eso. Claro, ¿verdad? Sí. No está mal decir entonces que Jesús no nació el 25. Claro, no está mal decir, pero sí podemos decir recordamos el nacimiento de Jesús en esa fecha. En realidad deberíamos recordarlo todos los días, exactamente, ¿verdad? Pero a eso iba justamente, ¿verdad? Porque la gente dice, no, pero no podemos festejar el 25 porque Jesús no nació. Y yo le preguntaría a la gente, ¿y cuándo vos celebrás el nacimiento de Jesús? Sí. ¿Verdad? Porque en algún momento. Sí, claro. Porque justamente lo que estamos celebrando es que el Mesías vino a la edad. Todos los días recordamos eso porque vivimos en esta gracia que Él nos regaló. Uh-huh. Pero el inicio de esto, eso es lo que estamos de alguna manera celebrando en Navidad. Entonces, si no celebras el 25, ¿cuándo lo haces? Mejor sumate cuando todos comunitariamente estamos celebrando la venida del Mesías. Porque ese es el enfoque correcto. Sí. Uh-huh. Así mismo. Y ahí es donde justamente la gente va perdiendo el sentido, porque hay muchos expositores, ¿verdad?, que dicen, por ejemplo, y no está mal porque de hecho es un hecho, de que el 25 se celebra mucho justamente por el Día del Sol. Así mismo. Eso era lo que los romanos también empezaron, que era el Sol Invictus. Sí, entonces debido a esa festividad y como el cristianismo en su momento, en su cumbre más alta, estaba situado en Roma, entonces ellos decidieron en el proceso justamente de unificar todas las creencias, la religión en una sola. De ahí viene la palabra católico, que significa universal. Ellos quisieron juntar todo. Entonces ellos estipularon también esa fecha. Entonces es muy interesante porque esas son cosas en la historia que nosotros podemos ver que nos muestran el origen, ¿verdad? Pero como siempre decimos con el pastor, es muy importante nosotros saber con la intención con la cual nosotros estamos haciendo. Sí. Más allá de una fecha, más allá del origen que pudo haber tenido, es la intención con la cual yo celebro esa fecha. Claro, qué espectacular. Muchos dicen que como se celebraba justamente al dios Sol, ¿verdad? Y a todo este solsticio, y llevan a este pasaje que está en Malaquías 4:2, donde dice, mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, refiriéndose a Jesucristo, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como los becerros de la maná. Habla como que, nosotros no estamos celebrando al sol invicto, estamos celebrando al sol de justicia. Al sol de justicia. Mucha gente dice eso. Sí. Y de hecho, sí, Cristo es el sol de justicia. Sí. Y acá hay una conclusión muy importante, porque fíjate, el objetivo por el cual se puso esa fecha es conducir a la nación antigua a Cristo. Ese era el objetivo. Sí. Entonces, más allá del origen que pudo haber tenido, tenemos que nosotros siempre enfocarnos, ¿verdad?, de que la finalidad de esa fecha es que todos nosotros nos enfoquemos en Cristo. Es como un recordatorio. Sí, qué buen punto, porque imagínate entrar y decir, bueno, vamos a suspender esto. Como mundo cristiano, vamos a suspender el 25 porque no es la fecha donde nació Jesús y inicia con una festividad pagana. Uh-huh. ¿Sí? Y suspendemos algo que tanta gente se suma sin entender el principio. Claro. Y hay mucha gente que ni siquiera cree en Jesucristo y se suma. Y festeja ese día. Entonces, de alguna manera, cerramos la posibilidad para toda esta gente que le gusta eso. O aprovechamos que todo el mundo junto está festejando
esta festividad y le decimos, no, lo que realmente nosotros queremos hacer es centrarlo en Jesucristo. Aprovechar eso, ¿verdad? Podríamos decir que hubo mucha astucia. Sí. Porque estaba usando para un buen fin, tipo Pablo cuando se va y dice, el Dios conocido que usted adora, Exactamente. este es Jesús. Sí. ¿verdad? Así mismo. No es que Pablo empezó a cambiarle el nombre a Jesús y decir, Sí. no, el Dios. No es Jesús, ¿verdad? Y también cuando Pablo y Bernabé van en su primer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Sí. Todos decían que ellos eran dioses, Sí. ¿verdad? Asociándole a dioses griegos. Sí. Y de alguna manera abrió una puerta para que la gente crea en un mensaje verdadero. Sí. Lo relacionó. Y que deberíamos aprovechar eso y decirle a la gente, ok, estás tan concentrado en esta festividad que te gusta, necesitas centrarla en Jesucristo y disfrutarla igual. Claro, Sí. la discusión entonces no está en esto es o no es, sino Claro. que ¿cuál es el fin de esto? Si apunta a Cristo, si Exactamente. da esperanza. Sí, porque ahí hay un punto muy importante que nosotros tenemos que manejar. El verdadero sentido de la Navidad es Cristo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que recordar en la Navidad? La encarnación de Cristo, el ministerio de Jesús. Sí. Entonces, más allá justamente porque siempre pasa, ¿verdad? De que tanto en Navidad como en Pascua nosotros sí o sí vemos una que otra película de Jesús, ¿verdad? Sí. Porque tenemos que recordar nosotros su ministerio, ¿verdad? Porque la encarnación de Cristo es también la culminación de la promesa que Dios hizo, no solamente a su pueblo, sino también a nosotros. Porque gracias a eso tenemos nuestro Salvador. Sí. Gracias a eso nosotros tenemos una esperanza bienaventurada. Gracias a eso nosotros tenemos también la reconciliación con Dios, el perdón de pecados. Entonces todo eso tenemos que recordarnos cuando hablamos también de esta fecha. Claro. Esa encarnación que Cristo tuvo. Y la ¿Cómo gente no está celebrar? receptiva, ¿verdad? Sí. Y si la gente está receptiva, qué buen momento para dar el mensaje correcto. Sí. El mensaje correcto es Jesucristo, su obra redentora para con nosotros, una esperanza futura. ¿Sí? Entonces, si la gente está en un momento emocionalmente receptivo, donde Sí. celebra con nosotros algo que quizás no entiende, Sí. darle el sentido de la celebración puede ser oportuno. Sí. Así Entonces, ahí los puntos importantes es la salvación justamente, la esperanza y obviamente la culminación de los propósitos de Dios. Sí. Esos son los puntos centrales de lo que la festividad en sí en la Navidad nos tiene Sí. que llevar. Y es una oportunidad para predicarle a la gente, así como dice el pastor. Este tema está demasiado interesante. Vamos a hacer un pequeño corte. Para recargar nuestro tereré. Sí. Y volvemos. Usted no va a sonar, lo cuenta. Nosotros nos vamos a editar todo. Sí. Sí, exactamente. Bueno, a lo que nos trae este episodio. Pesebre versus arbolito. ¿Cuál es mejor? ¿Qué realmente tenemos que tener en nuestra casa? Uno u otro, los dos, ninguno. Ujú. ¿Todas son correctas o ninguna es correcta? Sí. Sí. La pregunta es, por ejemplo, ¿vos qué Nico ponés, por ejemplo, en tu casa? Justo a mí me preguntan. Justo empezamos con el Grinch. Yo no tengo pesebre. Yo no tengo arbolito. Yo no tengo lucecita. Ni siquiera la guirnalda a la Ay, puerta. Es triste tu Cero existencia. espíritu Porque- navideño. Porque Jesús es el centro. de Eso Está también bien. tenemos que hablar. Amén. El espíritu navideño. El ¿Cuál es lo que es el espíritu espíritu navideño? ¿no? No me Eh, tocó ninguno liberarle todavía de ese espíritu menos mal. ¿no? Suelta espíritu navideño en el nombre Espíritu de de Jesús. Navidad. Como el papá Noel. Sí. Ah, No, porque- es Bien, Papá es un jugado, hombre bien grande. jugado. Sí. Está bueno. Sí. Orígenes del pesebre, del arbolito. Cristian, Bueno, historiador. Bueno, vamos a comenzar primero con el pesebre, ¿verdad? Primero ponemos ahí en el tela de juicio el pesebre, No, ¿verdad? no tomes bandos, Sí, sí, Cristian. sí, sí, Vos tenés que exactamente. ser Mira, tenés que imparcial. Imparcial. Yo- Acá vamos a exponer nomás. Este es muy, No es pelearnos. muy pegriloso para mí, ¿verdad? Porque la pastora me amenazó si yo hablo mal del pesebre. Sí. Entonces, voy a tratar de ser bien objetivo al respecto. Bueno, el pesebre realmente nace con un principio de que la gente pudiera entender y visualizar lo que es el nacimiento de Jesús. San Francisco de Asís justamente organizó uno de los primeros pesebres donde él buscó personas para representar los papeles justamente del nacimiento de Jesús. Y ahí fue donde después, como vos no podías tener personas vivas constantemente en tu jardín, en tu patio, la gente comenzó justamente a pedir estatuas, ¿verdad? Entonces comenzaron justamente ellos a montar la escena del pesebre. El objetivo original de eso era que la gente pudiera recordar, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús. Ese es por un lado lo que es el pesebre. Entonces, la idea justamente la finalidad o el principio que se ve detrás es obviamente la humildad y obviamente
la pobreza en el sentido de que Cristo vino en un lugar, ¿verdad? No, Humilde. ¿verdad? No necesariamente de riqueza, porque donde Él nació fue justamente uno de los lugares... Un establo. Un establo, o sea... Porque eso también es importante decir. Sí. Pesebre no es establo. Sí. Pesebre es el comedero de los animales. Sí. ¿sí? El establo es una cosa y el pesebre es otra cosa. Él Exactamente. estuvo en el comedero dentro de un establo. Ese podemos abordar un chiquitito. O sea, ¿qué simbolizaba que Jesús venga a nacer, por ejemplo, en un pesebre, en un establo? Y es como fue como una demostración del rey del universo naciendo en el lugar más humilde. Sí. ¿verdad? Y yo creo que hasta para sus padres fue una enseñanza. Sí. Sí. Porque de hecho no estaba planeado para sus padres que él nazca en ese lugar. Ellos Sí. estaban buscando un lugar en el mesón. Sí. Pero Sí. por la época festiva en la cual estaban ellos Estaba pasando, lleno. estaba todo lleno. Sí. Wow. Y es impresionante como igual, a pesar de que no nacieron donde ellos estaban planeando, hubo cumplimiento también profético del nacimiento Sí, propio de claro. Jesús. Al fin y al cabo, todo fue dirigido otra vez por Dios. Así mismo. Entonces, es muy interesante cómo nosotros podemos ver esa enseñanza de que Jesús desde el inicio, luego desde que pisó justamente este planeta, ya inició ya con humildad. Con Es humildad. impresionante. Y bueno, y eso en cuanto a lo que es el pesebre. Sí. Ahora, si nosotros analizamos ya la otra lista que es justamente el arbolito de Vecina, Navidad. El otro. Y no es, despectivo, ¿sabe Cristian. lo que pasa? La gente toma lo que dice Éxodo 20, 4 y Sí. 5, donde dice no te vas a hacer una imagen. Claro. Pero aquí lo que Dios Ah, el está tema- diciendo que no te hagas una imagen que reemplace. Place. ¿sí? Este no es el reemplazo de Dios. Y le estás adorando a la imagen en Sí. vez de adorarle a Dios. Ah, Sí. ok. Eso es lo que estaba haciendo. Sí. Lo que estaba el espíritu dentro de la Sí. escritura. Sí. Ya. Siempre y cuando no sea algo que ocupe el lugar de Dios, porque después justamente cuando desarrollamos la idea del arbolito, es muy parecido el principio, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos muchas cosas en nuestra Navidad que pueden ocupar ese lugar. Ajá. Que lo vamos a ir abordando un poquito Sí. más adelante, ¿verdad? Ok. Entonces, en cuanto a lo que es el arbolito básicamente, o el árbol de Navidad, tiene también un origen de cultos germánicos. Porque los árboles eran vistos justamente como sinónimos de vida eterna. Y como, obviamente, volvemos, la idea era justamente cristianizar todo. El concepto de arbolito se asumió por un lado, ¿verdad?, para volver a Cristo, porque Cristo es justamente la vida, ¿verdad? Y la alusión también al árbol de la vida que menciona en las escrituras. Así Entonces, eso es lo que se trata de recordar también con eso, ¿verdad? mismo. No es, y esto es muy importante, Sí. no es cristianizar, Claro. es centrar en Cristo y Sí. aprovechar la oportunidad. Sí. Pues mucha gente dice, bueno, ¿cómo vamos a cristianizar? No podemos cristianizar las cosas de Claro. este mundo, las cosas de este mundo, y refiriéndose a las cosas que no son del reino de Dios, ¿verdad? Y la gente, pero no podemos convertir Sí. las cosas que son paganas, no, pero no es eso, es centrarlo en un propósito cristiano, de alguna manera. El tema entonces con el pesebre, el arbolito, digamos, el pero que podríamos encontrarle es cuando eso se vuelve el centro Sí. y le quita el lugar a Jesús. Sí. Y vamos a hablar de eso, ¿sí? Vamos a hablar Sí. de aquellas cosas que de repente en la Navidad, por el trajín, por la preocupación, por el querer comer bien o vestirte bien o pasarla bien, de repente hay cosas que toman el lugar de Jesús siendo que Él es el cumpleañero, ¿verdad? Sí. Sí, hay algo que justamente quiero fundamentar con la escritura que dice justamente 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ajá. Realmente, en términos técnicos, el cristiano no tiene una prohibición como tal. El apóstol Pablo nos enseña también inclusive eso de que nuestra libertad no tiene que ser usada como ocasión para el libertinaje. Sí. Así mismo. Entonces el cristiano no tiene una prohibición como tal, pero sí es importante entender de que siempre y cuando eso ya no te edifica, eso ya te desvía justamente de lo que es la posición de Dios en tu vida, que en teoría debería ser el centro, ahí es donde nosotros deberíamos ya de evaluar y sacar eso de ese lugar. Ahí es donde viene la palabra ídolo, ¿verdad? Exactamente. El ídolo ocupa el lugar que le pertenece a Dios. Claro, porque muchas veces nosotros creemos que el ídolo es una estatua o una una imagen, imagen. y no tiene nada que ver con eso. Y hay un montón de ídolos modernos. Claro, Sí. Sí. Y no solamente el Ajá. celular, ¿verdad? Ujú. Nuestras redes sociales, donde hacemos nuestra sesión de fotos. Y no estoy en contra de esto, ¿verdad? Aunque a mí no me gusta. Personalmente digo, no porque esté bien o no esté hablando, yo no tengo paciencia para eso. Pero hago un esfuerzo porque a Antonella le gusta, entonces yo digo, ok, vamos, ¿verdad?
Pero muchas veces idolatramos eso, ¿verdad? Lo que la gente, la imagen que nosotros levantamos de nosotros y de alguna manera no es solamente, no, pero vos tenés un pesebre. Sí, pero el pesebre es secundario porque lo que vos estás queriendo es centrarte vos en la atención de las personas. ¿Cuántos likes tuvo mi foto? ¿Cuántas interacciones? Sí. Qué bien salí en esto. Y no estoy en contra de hacer esto, sino de la importancia que cobra en nosotros. Sí. Porque si yo estoy más interesado en mí mismo, estoy de alguna manera teniendo un pensamiento hedonista. Sí. Sí, Yo sí, soy sí. el centro de todo. Sí. Te volvés tu propio ídolo. Sí. Claro, y eso es algo que nosotros tal vez vemos que puede llegar a reinar mucho en su momento ahora, porque vemos nosotros de que tal vez las personas no tengan una estatua, no tengan una imagen, pero ellos mismos son sus ídolos. Y no arman ni arbolito, ni pesebre, ¿verdad? Sí. Pero sí están centrados en tantas cosas y estamos, porque me sumo, porque el mundo genera mucho ruido y distracciones, ¿verdad? Sí. Y estos ruidos a veces son consecuencias de que este mundo gira. Pero también no le saquemos de la jugada a Satanás y a todo su propósito Sí. para con el mundo de distraer, de confundir. Y genera mucho ruido como para que nos distraigamos del propósito. El consumismo, por ejemplo. El consumismo es algo que idolatramos en esa época. La gente tiene dinero, Sí. ¿sí? Más que en otra época, y la gente destina eso a lo que quiso todo el año. Sí. Que no está mal en el sentido de invertir, sentido de darte el gusto. No está mal para nada. El problema es cuando eso ocupa el primer lugar, Así ¿verdad? mismo. Para, Sí. para mí la Navidad es comprar. Ujú. Sí. Para mí la Navidad es comer. Te distrae. Para mí la Navidad es dormir. Sí. Y cualquier otra cosa que no sea, para vos la Navidad necesita ser Cristo. Y Sí. todo lo que hacemos es porque hay un ambiente festivo que gira en torno a Jesucristo, ¿verdad? Sí, porque yo creo que cuando Jesús es el centro de esta festividad, ¿verdad? Cuando realmente vos le tenés presente, ¿en qué se puede ver, por ejemplo, que Él está presente? Yo tiro esta cualidad, digamos, ¿verdad? O esta característica. Cuando Jesús está presente, yo creo que en la familia hay reconciliación, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Navidad es digamos, una temporada donde podemos decir que la mayoría estamos sensibles o por lo menos estamos perceptibles a lo que sucede. Y es una buena oportunidad para reconciliación porque realmente Jesús lo que hizo fue al venir, fue reconciliar al mundo separado de Dios con Dios. Dice 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, qué importante sería que en esta época de la Navidad las familias puedan reconciliarse. Si hubo algún error, si hubo algo que te hirió o vos le heriste a alguien, Sí. sería importantísimo que Jesús esté presente a través de la reconciliación. Hay Sí. algo que quizás cuando se hace una fiesta de cumpleaños o de casamiento y la gente está muy atenta a decir, ok, ¿cómo vamos a organizar las mesas, verdad? No, acá se van a sentar fulano y fulano. No, fulano y fulano no le podemos sentar juntos porque tienen este conflicto. Y Sí. se ordena todo, ¿verdad? Sí. Porque queremos que la celebración de alguna manera sea festiva para todos, Sí. ¿verdad? Y qué bueno, es un buen ejemplo de decir, ok, Navidad es un momento donde todos nos sentamos a la mesa, rodeados generalmente de la familia, si podemos hacerlo, ¿verdad? Sí. Porque hay casos donde no es factible, Sí. pero y si no es una familia biológica, tu familia espiritual o tus amigos, ¿verdad? Que se convierten en una familia. Pero es un entorno donde vos disfrutas y compartís. Debería ser de esa manera en todas las mesas. sí. Un momento de disfrutar y de compartir. Porque estamos celebrando a Cristo. Nosotros no somos el centro. Y necesitamos nosotros estar en un ambiente festivo considerándole a Él. Así. Sí, hay un hecho importante también que tenemos que nosotros recordar, que es que el principal foco o el ingrediente principal de la Navidad es el amor. Por primera razón, de Dios hacia nosotros. O sea, Sí. Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo. Y como vimos al comienzo, cuando hablamos de la encarnación, cuando Cristo nació, vemos ahí el amor de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que nosotros como seguidores de Cristo, por eso somos cristianos, en esta fecha más todavía deberíamos de florecer justamente ese amor. Y ahí es donde nosotros creemos, ¿verdad? No, pero fulano, yo no me llevo bien con mengano, pero yo le amo a Dios, ¿verdad? Lo importante es que yo le ame a Dios. Cuando la palabra dice justamente de que si yo no tengo amor, ¿verdad?, yo no puedo decir que yo le amo a Dios. Y eso está, por ejemplo, en 1 Juan 4:20, donde si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues
el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y después dice, y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es el requisito básico. Y si nosotros nos damos cuenta, en 1 Corintios, primero tenemos 1 Corintios 12, donde habla de los dones. Y después 1 Corintios 13, donde habla del amor. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, como iglesia, como congregación, trabajar ya sea en el ministerio, activar justamente ya los dones o demás, si el amor no es el ingrediente principal. Y más todavía en la Navidad, donde nosotros tenemos que recordarle a Cristo. Sí. Entonces, qué oportunidad tan importante y tan interesante es de yo poder ser ese vínculo, no solamente de reconciliación, sino también de amor en mi familia, porque lo que siempre pasa es que no vivimos nosotros peleando, ¿verdad? En Navidad, vamos, ¿verdad? Viene la tía, ¿verdad? Que no quiere saber nada, que dice su comentario. Y ahí es donde yo, como hijo de Dios, debo demostrar mi carácter de cristiano, donde el amor debe florecer. Sí. Sí. Si bien entendemos, ¿verdad?, que es una fecha abierta para todos, estamos hablando de que tiene los principios cristianos, qué lindo desafío realmente es entender que como iglesia, como cuerpo de Cristo, es una fecha cargada de muchas emociones, sí, donde algunos están con trabajo, están terminando en reportes, están haciendo esto, o sea, de acá para allá, ¿verdad? Hay gente también que sufre pérdidas o sufrió pérdidas donde no necesariamente es un momento alegre o un momento de reconciliación o de familia. Y qué importante para nosotros entender que como iglesia podemos hacer mucho, como hijos de Dios podemos hacer mucho, ¿verdad? Y algo que a mí me llama mucho la atención, hay una práctica que se llama, que es el Adviento, ¿verdad? Donde habla, donde la iglesia del siglo IV lo empezó a practicar como una esperanza de venida. O sea, no diciendo que Jesús va a venir como niño, ¿verdad? Sino más bien tener esa actitud de descanso, donde yo me desconecto prácticamente de todo lo que está a mi alrededor y comienzo a pensar en lo que Dios hizo y lo que Dios quiere hacer conmigo, ¿verdad? Me detengo, analizo mi vida, reflexiono, ¿verdad? Porque todo esto está acompañado de versículos bíblicos, sí, no es que es un ritual simplemente, sino más bien es recordar cuál fue realmente el plan que Dios tenía, que es Jesús, ¿verdad? Para con nosotros, ¿verdad? Entonces, recuerdo que Jesús vino, sí, pero Jesús también viene otra vez. Entonces, yo entiendo que hay esperanza, yo entiendo que hay fe, yo entiendo que hay gozo, yo entiendo que hay amor, y soy invitado como hijo de Dios, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 3:20, donde acá ya vemos no a un Jesús recién nacido, sino vemos a un Jesús que está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha, si alguno está disfrutando, por decirlo, en un lugar relativamente cerrado, yo quiero compartir contigo, ¿verdad? Y qué linda oportunidad para entender que Jesús ya no es más ese niño, es ese hijo de Dios victorioso, ¿verdad? Que también quiere traer reconciliación, que quiere traer restauración, que quiere venir y compartir con nosotros en ese momento, tal vez, como para algunos puede ser un momento de dificultad, para otros puede ser un momento de euforia, pero el principal es Él, ¿verdad? Acá en esta parte de Apocalipsis vemos que Él estaba afuera, ¿sí? Él no estaba invitado en su propio cumpleaños, por decirlo así, ¿verdad? Entonces muchas veces estamos tan aturdidos, estamos tan concentrados en redes, mostrando una vida que no tenemos, tratamos de sobrellevar, vamos a decirle, nuestro dolor, nuestro pasado, y nos olvidamos que Jesús quiere realmente compartir con nosotros y restaurarnos. Él es el centro, ¿sí? Qué importante, porque de alguna manera estamos celebrando la venida del Mesías y de alguna manera lo relacionamos a una festividad de cumpleaños, ¿verdad? Sí. Hace unos meses la familia de Antonella, que es mi esposa, celebró 100 años, de la abuela de Antonella cumplía 100 años, ¿verdad? Y ya no le celebramos como un niñito, le celebramos como una persona grande que ha dejado un legado en tantas generaciones. Y cuando nosotros celebramos la Navidad, sí recordamos que vino Cristo en forma de humano, por supuesto que nace como un niño, sí, pero realmente, así como estás diciendo, Esteban, es recordar el legado que Él nos dejó
Ya un no es el legado de niñito vida. Jesús. Sí. Ya no es el niñito Ya no es el Jesús. niñito Jesús que está ahí, sí, es Jesús que vino y recordamos ese momento, pero realmente compartimos del legado que hoy está, que es salvación, redención, justificación, vida eterna. Eso es lo que vino a reconciliarnos con el Padre. O sea, ese mensaje no se guarda para Semana Santa. Ese es un mensaje vivo todos los días y también en Navidad. O sea, es la oportunidad de hablar del legado que Jesús dejó, porque vino a este mundo, porque dejó este legado, porque vino a este mundo. Sí, hay un hecho interesante también ahí, pastor. Nosotros como iglesia vivimos ahora en el sentido de estamos en el ministerio, estamos activando, estamos... A full en Y, todo. o sea, estamos trabajando ahora, pero la Navidad es un momento donde reflexionamos realmente, ¿verdad? El amor de Cristo, reflexionamos todo esto que estamos comentando, pero no debería ser solamente en esa fecha, debería ser todo el tiempo. Sí. Y hay algo, por ejemplo, que a mí me impacta mucho, que justamente está en Apocalipsis 2, que es la iglesia de Éfeso. Si nosotros hacemos una evaluación histórica sencilla, Éfeso fue una de las iglesias que más prosperó. Porque imagínate, uno de los templos más idólatras, que era justamente el templo de la diosa Diana, se encontraba en esa ciudad y ellos en 2 años lograron que ese templo desapareciera. Ujú. Decime así, eso no es una iglesia que trabaja, que está ahí, Sí. que tiene amor. Pero sin embargo en el Apocalipsis vemos que Dios le dice, o sea, que Jesús le dice a él, tengo algo en contra de ti, que has perdido tu primer amor. Sí. Y yo creo que... Aún con sus acciones tan importantes. Exactamente. Esa, la diosa Artemisa era para Sí. los griegos. Los ¿verdad? griegos, sí. Y para Diana para los romanos. Sí. Y saben que era emblemática la ciudad de Éfeso Sí, porque el templo era más grande que un estadio de fútbol. sí. Y para ellos como el centro turístico del Sí. momento era ir a visitar el templo de Artemisa. Una maravilla del mundo antiguo, ¿verdad? Sí, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sí. Y fíjense que esa estructura, no solamente política, sino también religiosa y también económica, ellos lograron justamente derribar. Sin embargo, en Apocalipsis vemos, dice, ustedes han perdido su primer amor. Entonces nos enseña a nosotros que más de los logros, ya sean ministeriales, ya sean de todos, no tienen sentido si perdemos nuestro foco principal. Entonces es un llamado a la reflexión, no solamente en esta fecha, sino a lo largo de todo el año. Recordar nosotros de que Cristo, obviamente hace 2000 años vino, pero eso implica un cambio hoy en mi vida. Sí. Así mismo. Jesús es esperanza también. Sí, Porque como dijo Esteban, ¿cuántas personas hay que tal vez no disfrutan porque ya no están familiar, no disfrutan porque de repente también se da que justo salió de su trabajo, no tiene la economía estable como tenía? Y qué importante es que nosotros podamos hacerle entender a la gente que más allá de todo lo que pueda vivir en lo que le rodea la Navidad, Jesús es esperanza. sí. Ujú. Así mismo. Sí. Es tener siempre presente lo que representa. Porque si vamos a defender la festividad, entendiendo que Jesús es el centro, no nos olvidemos que Jesús es el centro. Porque al final, si nos olvidamos de eso, lo festejamos de una manera religiosa de vuelta. Sí. Y muy fácilmente nuestra mente de ser humano se lanza a lo religioso. ¿Qué es lo religioso? Es una serie de acciones que nos llevan a un lugar. Ujú. ¿sí? Y ciertamente nuestras acciones nos definen también, ¿verdad? Pero el lugar a donde vamos lo recibimos por gracia Sí. y por fe. Entonces, que eso esté presente siempre en nosotros. Aunque lo festejemos de esta o de otra manera, entendamos que lo que estamos celebrando es a Jesucristo, a lo que Él hizo, a lo que sigue haciendo, ¿verdad? Y que sea una oportunidad, así como decías, Nico, de un tiempo tan de la gente está Predispuesta. accesible, predispuesta, pero también hay mucha gente que está sensible, ¿verdad? Sí. Y es un momento de darle una esperanza. Sí. Sí. Entonces, aprovechemos eso, ¿verdad? Y en todo lo que vas a postear, quizás en tus redes, de tantas cosas que posteamos, postea, Jesús es la Navidad. Jesús ¿sí? era Navidad. Jesucristo es el centro. Necesitas conocerle a quien le estamos celebrando. ¿Qué sé yo? Es el momento de aprovechar. Sí. Sí. ¿Cómo, por ejemplo, en conclusión, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podríamos decir, esta Navidad es diferente porque yo voy a hacer esto? Por ejemplo, yo puedo decir, esta Navidad es diferente o yo entiendo y Jesús va a ser el centro amándole yo a mi prójimo. Ujú. Soportándole. Mi papá, no sé, se queja mucho. Yo le soporto a mi papá. Ujú. Yo le tengo paciencia a mi papá. Sí. Mi mamá me pide que me levante a las 5 de la mañana a barrer el patio porque
yo lo hago, yo le honro. De repente pues la gente está muy apurada Sí. y te puede decir mal las cosas. ¿Cómo Jesús es el centro? Amando a pesar de que te traten de una manera áspera. Sí. ¿Cómo más podríamos decir Jesús es el centro de mi vida en esta Navidad? Reconciliando. Reconciliar. Qué buena oportunidad de... Si Dios envió a Jesús para reconciliarnos con Él, y este Jesús está en nosotros hoy, nosotros también somos agentes de reconciliación de la gente con Cristo, pero Sí. también entre nosotros. Entre La nosotros. reconciliación debería ser una premisa también en esta época. Sí. Sí. Otro hecho también muy importante es que nosotros no es solamente de boca para afuera, sino las acciones tienen mucho impacto también. No es solamente yo decir, ¿verdad? Sí, yo reflexivamente creo, reflexivamente yo, para mí la Navidad es Cristo. Pero se requiere también acción. Yo tengo que actuar. Por eso me gusta mucho una frase justamente de Agustín de Hipona que dice de que el último evangelio que una persona puede leer es nuestra vida, refiriéndose a que nuestras acciones, nuestro vocabulario, nuestra forma de tratarle a los demás a veces puede conducir a la persona a Cristo. Entonces, es un espacio donde como vos decís, nos tratan de manera áspera. Nosotros demostramos otra faceta. Y eso es algo que a lo largo de la historia la iglesia primitiva y la iglesia a lo largo de la historia también ha logrado impactar generaciones. Algo que para mí me parece muy fuerte es cómo vemos nosotros la iglesia del siglo I ser tirada justamente en los coliseos romanos para ser devoradas. Y según los historiadores, ellos oraban por los romanos que le estaban tirando para que ellos acepten a Jesús. Entonces, fíjense que es el principio cristiano donde nosotros demostramos una actitud de amor también hacia las personas. Entonces, si mi papá me trata de forma áspera, si en mi familia yo demuestro otra cosa. Y ahí es donde el evangelio realmente tiene impacto. Sí. Tiene un impacto que transforma. De hecho, el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, Sí. sí, él le dijo, Padre, no le tomes en cuenta sus pecados. O sea, él muere pidiendo por la gente que le está agrediendo hasta la muerte. Sí. Sí, es una actitud difícil de imitar, ¿verdad? Y en esta época que en diciembre todo el mundo está acelerado, todo el mundo está nervioso, todo el mundo está al filo de explotar, nosotros podamos ser lo que apaciguamos por lo menos en nuestro entorno. Sí. Sí. Yo iría también a algo práctico también, o sea, en el sentido de que aprender a ser un poco más reflexivo en cuanto a mi propia vida, ¿verdad? Sí. Donde, si bien a veces yo veo que el resto es el problema, ¿sí? Tratar de enfocarme en también que yo puedo ser parte de la solución o hay cosas que yo necesito cambiar o mejorar. O sea, entonces, para ser práctico, puedo sentarme y decir, bueno, estas cosas yo veo tal vez en mi familia, yo veo estos patrones de conducta, yo veo estas cosas que necesito a la luz de la palabra cambiarlo. Pero también de manera personal yo necesito ser parte del cambio. Entonces yo tengo que empezar a pensar en pasos prácticos, cómo yo mejorar también mi vida y no tratar de cambiarle al resto, ¿verdad? Donde llega un momento en donde asumo que el Señor equilibra eso, ¿verdad? Y nos hace tener esa paz, ese amor, esa esperanza para poder soportar situaciones complejas que pueden ser reuniones familiares, un tío que viene de mal humor y tener que aguantar todos esos momentos que son complicados, ¿verdad? Pero ser sal y luz cuesta, ¿verdad? Pero necesitamos poner metas cortas, metas concretas para poder alcanzar lo que queremos, ¿verdad? Yo creo que para ir cerrando, ¿verdad? Yo creo que todos cenamos en familia, ¿verdad? Y a Sí. veces pasa lo que Esteban dijo, ¿verdad? La persona, por más que no crea en Dios, muchas veces, o por más que esté lejos de Dios, espera ver en nosotros algo diferente. Sí. Por más que reniegue, por más que diga, no, yo no creo en tu Dios, lo que sea que pueda pasar, ellos están atentos a nosotros. Y es una oportunidad muy grande para nosotros de demostrar quién es Jesús. Y animémonos a ponerle, o sea, y le animamos a la gente que está viendo esto, Sí. está llegando la Navidad, ponerle a Jesús en el centro Sí. de tu vida primero Sí. y también de esa celebración. Tómate un tiempo para orar, tómate un tiempo para agradecer y reflejar la luz de Jesús. Lleva Así- esperanza. Si estás Sí. en una mesa donde quizás no todos son cristianos, tómate el tiempo y decir, quiero agradecer y bendecir los alimentos. Sí. Y agradecer, gracias por estos alimentos, gracias por el compartir, gracias Jesucristo porque viniste a este mundo, nos diste esperanza, nos Sí. diste salvación y de alguna manera estás abriendo en la mente de la persona
el motivo correcto de la Navidad. Sí, y En una oración. así mismo. Y de hecho también estás mostrando tu verdadero carácter cristiano. Así mismo. Siendo, y eso es lo que realmente significa ser santo, la santidad. En el Nuevo Testamento la palabra santidad viene de la palabra griega agios, que significa diferente. O sea, significa diferente en el sentido de que está ahí en el montón, pero resalta. Y eso es lo que tenemos que hacer. Como dice el pastor, el compartir la palabra, el orar, el cerrar, eso impacta de forma positiva también. A todas las personas que nos siguieron en este tercer episodio, le agradecemos muchísimo. Nos vemos el año que viene, ¿sí? Porque el siguiente episodio ya va a ser en enero. Comenta, por favor, en nuestras redes sociales qué se te queda de este episodio, algo que te propongas hacer también en esta Navidad. Que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Quiero leer esto, que fue escrito por el profeta Isaías, y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. No fue un hecho de un momento. Cambió el rumbo de la historia. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y lo que escribió el apóstol Juan en Juan capítulo 1, versículo 14, decía: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Esto es lo que de alguna manera recordamos, la venida de Cristo, que abre un panorama nuevo y cambia la historia para todos nosotros que hoy somos llamados cristianos, porque de alguna manera vivimos como Cristo vivió. Amén. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un siguiente episodio.